Bienvenidos al programa que pues haré de Jesús llamado el Cristo. Dios te bendiga, familia. Te saluda tu amigo, hermano, amado pastor Juan Antonio Cáceres desde Merlo, Buenos Aires, Argentina. Es el tiempo de buscar al Señor hasta que Él regrese y nos enseñe justicia. Dios te bendiga una vez más y gracias a Dios por estar nuevamente en la radio a través de este ministerio Luminares, desde aquí, desde Merlo, para compartir la palabra de Dios con todas las radios que sacan el programa. Algunas lo hacen en directo, otras lo hacen diferido, mañana, pasado, lunes, y Canal 100 de la ciudad de Quetzal. Esto es Guatemala. Que Dios te bendiga, familia, varón, mujer, hijo. Y hoy quiero hablar de restauración en estos tiempos difíciles. Para ello quiero que usted vaya al libro de Nehemías en el Antiguo Testamento. El libro de Nehemías usted lo va a encontrar antes, bendito sea el nombre, y se lo digo para que usted esté ahí mirando, antes de Esther. Está Esdras, Nehemías y Esther. Ahí está el libro de Nehemías. Es un libro que abarca 13 capítulos y vamos a hablar de un copero que después pasa a ser gobernador de Judá. Pero antes les quiero comentar, bendito sea el nombre de Jesús, que pueden suscribirse a mi canal de YouTube. Me van a encontrar como Pastor Juan Antonio Cáceres, oficial. Y este ministerio es radial y televisivo. Y si me quieren mandar un mensaje en privado, el número es de la Argentina. Es más 54, que es el prefijo de Argentina, 911 6909 1958. Repito, más 54 911 6909 1958. Si quiere mandar un email, lo pueden hacer a través de mi correo electrónico tonycaceres con y @yahoo.com.ar. Que Dios te bendiga en esta hora y podrá ser usted un hijo, una hija de pastores, hombres de fe, mujeres de fe. Usted podrá vestirse como un buen cristiano, podrás hablar y expresarte como un buen cristiano, podrás ser parte con jerarquía de un ministerio, de una congregación, podrá venir usted todas las veces que haya reunión en su iglesia, en el templo, pero si usted no nació de nuevo como Nicodemo, no podrás entrar en el reino de los cielos. ¿Qué quiero decir con todo esto? No juguemos a ser cristianos, porque el diablo no juega a ser diablo. Espero que hayan entendido y es un mensaje. Hoy quiero hablar de un copero que luego va a ser gobernador de Judá. Y si voy a la Biblia, que es la palabra de Dios, José fue vendido por sus hermanos, fue esclavo, pero pasó a ser gobernador de Egipto. Mardoqueo, que estaba en Susa, lo que hoy es Irán, la moderna Irán, él era primo, padrastro, seguro se hizo cargo de la reina Esther. Él pasó a ser de un servidor de ahí durante el reinado del rey Asuero y pasó a ser gobernador. Daniel, aquel Daniel que lo llevaron cautivo, los babilónicos, él fue ministro, gobernador, no solamente en Babilonia, sino también con el gobierno medo-persa. Pero hoy voy a hablar de Nehemías, un copero que pasa a ser luego gobernador de Judá. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que usted, ahí donde está, si es un instrumento en las manos de Dios, no se preocupe en la posición que tenga hoy. Si Dios lo eligió para un plan, lo va a terminar. El que transformó el agua en vino está en este lugar hoy. El que multiplicó los panes y los peces está en este lugar. El que dio de beber el agua viva a la samaritana está en esta reunión hoy. El que dio vista a 2 ciegos está en este lugar. El que lavó los pies a los discípulos está. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que en esta hora aquel que sabe tu andar, tu sentar, tu levantar, está en esta reunión, que sería el programa de radio. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hermosa hora, Padre, pongo en tus manos el programa que pues haré de Jesús llamado el Cristo. Toca las vidas, Señor, aquellos que escuchan el programa, los que van a escuchar después.
Gracias a Dios por las radios que sacan el programa. Gracias a Dios, Señor, por los operadores, directores, dueños de cada emisora que transmiten. Bendice a cada vida, multiplica sus entradas en el nombre de Jesús. Amén. Nehemías capítulo 2, dice la hermosa palabra de Dios. Sucedió en el mes de Nisan, que en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, en este caso delante del rey, dice que Nehemías tomó el vino y lo sirvió. Obviamente tiene que probar primero para que no esté envenenado, ¿no? Y como yo no había estado antes triste, dice, delante de la presencia del rey, el rey me dijo, ¿por qué estás triste tu rostro? Le pregunta Artajerjes a Nehemías. Pues no estás enfermo, le dice. No es esto, sino que quebranto de mi corazón. Entonces dice que Nehemías temió en gran manera y le pregunta al rey, para siempre vive rey, dice, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Entonces el rey le dice, ¿qué cosa pide? Entonces dice que Nehemías oró a Dios de los cielos. Qué bueno que es el Señor. Ve cómo está nuestro rostro y nos pregunta qué nos está pasando. Ve cómo está tu rostro, hermano, hermana, o usted que está escuchando por primera vez y Dios te pregunta. Y usted le dirá, tengo mis problemas. Todos tenemos problemas. Pero el rey lo que quiere, en este caso el rey Jesús, quiere que usted le declare. Pero para usted presentarse delante del rey tiene que estar bien. Que usted halle gracia, como halló gracia Nehemías delante de Artajerjes. Nehemías es una de las figuras quizás más extraordinarias del Antiguo Testamento. ¿En cuanto a qué? En cuanto a liderazgo, en cuanto a visión y en cuanto a oración. Y sobre todo eso, perseverancia. ¿Qué le quiero decir con esto? Que persevere en la oración, persevere en la visión que Dios le ha dado. El Señor usó poderosamente a este funcionario del rey persa para restaurar no solo los muros físicos caídos de Jerusalén, sino también la vida espiritual, social y moral del pueblo de Israel de aquel entonces. Esta hermosa historia nos enseña que el Señor puede usar personas de ambos sexos en cualquier profesión para cumplir sus planes y propósitos, y no temporal, sino eternos. Quizá el Señor quiere usarte a ti, varón, mujer, ahí donde usted se encuentre hoy. Quizás estás en un país difícil, donde el Evangelio quizá no es predicado. Estás en una provincia dentro de ese país, estás en tu barrio, estás quizás dentro de la cárcel, quizás estás enemistado, bendito, con alguien, pero Dios te quiere usar. No solamente en estos lugares que mencioné, sino también dentro de tus amistades y dentro de tu familia. Nehemías no tenía púlpito, no tenía ejército, no tenía templo, pero sí tenía un corazón sensible a Dios, nuestro Salvador. Dios no está buscando un hombre, una mujer con títulos, con enciclopedia, que sea teólogo, no. Está buscando en estos tiempos un corazón sensible. Nehemías tenía una carga por su pueblo, en este caso los judíos, pero tenía una fe y la puso en acción. Quizá usted está llevando cargas por sus seres amados. Entonces el Señor te dice a ti hoy, activa tu fe por cada uno de aquellos que estás llevando una carga. Para entender un poco el mensaje de hoy, después de la destrucción de Jerusalén por los babilónicos en la última campaña, porque Nabucodonosor hizo 3 campañas, pero en la última, y en cada campaña llevaban cautivos. Se cumplió lo dicho por la boca del profeta Jeremías en el capítulo 25, que iban a estar 70 años en un país con otras costumbres, con otros dioses. Pero Dios lo iba a visitar y los visitó. Y volviendo al tema de Nehemías, en la primera campaña para la liberación de los judíos, Zorobabel lideró
lideró, el primer retorno después de los 70 años para reconstruir el templo que los babilónicos habían incendiado. Hizo un desastre. Pero entonces con Zorobabel al mando de Esdras, bendito sea su nombre, en el retorno de Esdras, se reconstruye el templo. Esdras lideró el segundo retorno y se restauró la ley. Pero los muros estaban caídos. Y aquí es cuando Dios va a usar a este copero, Nehemías. Lideró el tercer movimiento y se reconstruyó los muros de Jerusalén. Nehemías era judío, él vivía en Susa, bendito sea el nombre de Jesús, una de las capitales de aquel entonces del imperio persa, hoy la moderna Irán, donde hay problemas con los Estados Unidos. La posición de este muchacho era copero del rey, un cargo de una enorme confianza. No solo él probaba el vino para evitar el envenenamiento, sino que también era un consejero del rey. Y la escritura presenta a Nehemías, un hombre piadoso, sensible en cuanto a su pueblo, firme en carácter, un hombre con estrategia y pensamiento y visiones, y audaz en visión. Él vivía cómodamente en el palacio del rey, pero nunca olvidó de donde él fue sacado. Nunca olvidó ni a Jerusalén ni al Dios de sus padres. Nehemías no era profeta, no era sacerdote, ni era rey. Él era un copero del rey Artajerjes. Pero este hombre tenía un corazón sensible en cuanto a la voluntad del Señor. Yo no sé cómo está tu corazón delante del Señor en esta hora. Pero él estaba ahí con su corazón, estaba al lado del rey, pero su corazón, ¿dónde estaba? En Jerusalén. Qué lindo es cuando usted está en una oposición, pero su corazón está preocupado por aquel hermano, aquella hermana, aquel prójimo que no conoce al Señor. Usted tiene que preocuparse por las almas perdidas. Hoy hay mucha necesidad, no solamente en mi Argentina, en todo el mundo, que tiene necesidad del Señor. Y este Nehemías estaba preocupado por su gente. Qué bueno es cuando usted, como padre, como pastor, como un líder de la iglesia, se preocupa por las almas. Porque usted ven que ellos van para otro camino, y ese camino no es bueno, es trágico y es final. Dice la palabra de Dios que vino Ananí, dice en el capítulo 1, con algunos varones de Judá, y Nehemías le preguntó por los judíos que habían quedado en la cautividad. Y Ananí responde que están en gran mal, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas. Y dice la palabra de Dios que cuando oyó estas palabras, Nehemías se sentó, lloró y ayunó delante del Señor, delante del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, delante de mi Señor que hoy estamos alabando aquí. Él ayunó, oró, lloró, y esto nos enseña a nosotros que el Señor siempre comienza una reedificación externa, trabajando primeramente en el interior de nosotros. Qué bueno que es el Señor. Trabaja por dentro para luego ser público. Nehemías no se presentó como una víctima, ni como un héroe que iba a salvar a Judá. Él se presentó como un pecador. Así como Jerusalén tenía muros caídos, hoy hay muchos cristianos llamados evangélicos que tienen sus ministerios e iglesias derribados, muros de oración derribados porque ya no oran, muros de unidad derribados porque en cada iglesia cristiana evangélica siempre hay división, siempre. Es lamentable el pueblo evangélico, en lugar de estar unido, están divididos. Es triste. Hay muros de santidad derribados, ya no hay santidad
en la congregación de los santos. Van a la iglesia, se presentan como tal, no oran, no lloran, no piden misericordia. Hay muros de fe derribados, algunos ya ni fe tienen. Pero aún hoy mi Señor Jesús es un Dios restaurador. Cuando el Espíritu Santo toma una persona para restaurar algo, va a comenzar tocando siempre el corazón de alguien. Dice el versículo 4 que Nehemías lloró, ayunó, oró. Pero antes de tomar una herramienta humana, y escuchen bien, antes de tomar una herramienta humana, dobla tus rodillas, mujer, varón, dobla tus rodillas delante de el Señor y habla con Él. ¿Qué vamos a aprender de todo esto? Que nada comienza con estrategias humanas, sino con quebrantamiento de corazón. Arrepentite, varón, mujer, arrepentite, y Dios te va a levantar, porque es un restaurador. Dios, el Señor, usa personas frágiles, comunes, en lugares donde usted se encuentra. Nehemías no era pastor, no era profeta, no era evangelista, no era sacerdote, no era levita, era sencillamente un copero, un servidor en la corte del rey. Y Dios usó su posición para cumplir un propósito eterno. Dios te quiere usar, pero no te puede usar porque no hay quebrantamiento. No te puede usar porque hay algo en usted, sea hombre o mujer, que a Dios no le agrada. Esto nos enseña que para ser usado por Dios, usted no necesita ser o tener un título. Dios no le sirve de nada. El Espíritu Santo no llama a los capacitados. Él llama y capacita a los llamados, sea hombre o sea mujer. El Espíritu Santo es tan poderoso que Él puede usar tu vida en tu trabajo, en tu hogar, en tu barrio, entre tus amigos, donde te encuentre, porque Él es poderoso. El capítulo 1 del versículo 7 de Nehemías dice que la oración es poder. Dice así en la oración de Nehemías, dice, no hemos guardado, mire cómo él se incluye, no hemos guardado los mandamientos, los estatutos y preceptos. El líder Nehemías no culpó a sus hermanos, se incluyó. Qué corazón la de Nehemías. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. La restauración comienza cuando nos arrepentimos. ¿Cuándo fue, y esto se lo digo a usted, cuándo fue la última vez que usted lloró, ayunó por la bendición espiritual en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en la congregación donde vas? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que lloraste, varón, mujer? Y dice la Escritura que después de meses de oración de parte de Nehemías, Dios le abre la puerta. No fue un día, no fue una semana, fueron meses. Y Dios contestó. Usted sabe que Dios no es sordo. Él está esperando tu oración, varón, mujer. Y el Señor abrió una puerta inesperada. El rey, como acabo de leer, nota la tristeza en el capítulo 2 de Nehemías, porque este hombre en 20 años que estuvo al lado del rey, nunca había estado triste. El dolor espiritual se refleja, no se puede ocultar. Bendito sea el Señor en esta hora. ¿Por qué estás triste, varón, mujer? ¿Por qué estás triste, Nehemías? No estás enfermo.
Y le dije al rey Artajerjes, viva el rey, dice el capítulo 2. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad de mis padres, casa de sepulcro, está desierta, sus puertas consumidas por el fuego? Y el rey le dice, ¿qué cosa pides? En una oportunidad Jesús estuvo en Betesda. Era una de las fiestas de los judíos. Y le dice a un hombre que estaba 38 años, inmóvil, ¿quieres ser sano? Y el hombre, en lugar de decirle sí, no, se empezó a excusar. Hay hermano y hermana que usted le pregunta, ¿tenés necesidad de algo? ¿Quieres pedir algo? No, por esto, por lo otro. Entonces el problema no es del Señor, es nuestro. Y fíjese que, ¿qué cosa pide? Le dice el rey Artajerjes a Nehemías. Entonces Nehemías primero oró. Primero hay que orar. Oró al Señor y ya llevaba quizás meses, días orando. Los grandes resultados vienen después de muchas oraciones. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Viendo que ya estaba en gracia delante del rey, pide permiso para ir a su pueblo. Le pide carta para atravesar todos esos países que tenía que cruzar para llegar a Judá. Le pide madera, le pide un ejército, pide protección. Dios provee todo. El problema nuestro está que no confiamos, no oramos, no ayunamos, no nos congregamos, no leemos la Biblia. Ese es el problema hoy del pueblo evangélico cristiano. Cuando Dios está en el asunto, Él va a proveer los recursos. Cuando Dios está en la obra de Él, Él se encarga de abrir caminos. Entonces Artajerjes, el rey, le da permiso. Le concedió a Nehemías todo lo que su copero le pidió. ¿Qué te estoy diciendo en esta hora? Que cuando nos presentamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, con un corazón contrito y humillado, en ayuno, llorando, he pecado contra el cielo y contra ti. Ayúdame, Padre, a no ser aquel hombre, aquella mujer que mentía, que robaba, que me emborrachaba. Ayúdame y Dios te va a restaurar. Él quiere restaurar muros hoy, pero está en usted, está en mí. Cuando Dios, mi Señor, el Rey de Reyes, el Eterno, te llama a restaurar algo, Dios mismo va a respaldar y se va a hacer cargo de su obra. Hay cosas que tenemos que hacerlo nosotros y hay parte que lo hace Dios. Toma el viaje Nehemías y llega a Jerusalén. Cuando llega, astutamente él no convocó inmediatamente a nadie. Inspeccionó el lugar, miró los muros de noche en silencio. No declaró a hombre alguno ni a mujer lo que Dios había puesto en su corazón. No le declares a cualquiera lo que Dios puso en tu corazón. Y esto nos va a enseñar algo. A mí me enseñó que la fe no es imprudente. La fe evalúa, la fe analiza, la fe ora, luego actúa. Nunca hay que actuar impulsivamente. Te va a traer consecuencias trágicas. Lee los diarios. Impulsivamente siempre hay desgracia. ¿Qué dice más? Dice que el copero habló al pueblo. Esto ya lo vamos a encontrar cuando Nehemías ya está en Judá. Dice, vosotros, le dice, veis el mal en que estamos. Jerusalén desierta, sus puertas consumidas. Y luego va a hacer la invitación. Quizá tu casa está desierta. No hay oración, no hay alabanza, no hay lectura bíblica, no hay altar familiar, no hay ayuno. Es una casa desierta.
y el enemigo puede entrar a tu casa porque no hay muro, no hay protección. Pero ¿qué hace Nehemías en Jerusalén? Venid, le dice al pueblo, edifiquemos el muro y no estemos más en oprobio. ¿Qué te quiere decir el Señor hoy en la hermosa persona del Espíritu? Que tú invites a los de la misma fe en tu casa, en la iglesia. Edifiquemos el muro, oremos, cantemos, alabemos al Señor. Qué hermoso que es nuestro Señor. Él es tan lindo y tan amoroso que quiere lo mejor para usted. Quizá usted está escuchando por primera vez el mensaje. Escuche hasta el final. Dios está hablando a tu vida porque tenés muros tirados. Hay que volver a edificar esos muros. Y así Nehemías le dice, como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, está conmigo, como también quiere estar con usted. Y con una declaración de fe, dice que Nehemías dice, levantemos, deje de estar acostado, deje de estar en su cama, en su silla, en el piso. Levántese, hombre o mujer, edifique el altar. Y el Señor no busca espectadores, Él busca edificadores. Edifique su muro, varón, mujer. El libro de Nehemías en estos 13 capítulos nos enseña muchas cosas. Nos muestra cómo el Señor usa a una persona común y corriente, pero con un corazón dispuesto, para restaurar ¿qué? La ruina. Nehemías, como dije antes, no era profeta, no era apóstol, no era evangelista, no era pastor, no era maestro en la ley. Era un copero. Dios usa lo más vil, lo más desechable. Por eso alabo a este Dios que me rescató de mi vana manera de vivir y me puso en lo alto, donde el enemigo no me puede tocar si no es con la autorización del Señor. Tengo un ángel que acampa alrededor mío con una espada, que es la misma espada que está alrededor del árbol de la vida. Y lo deseo que también usted lo tenga. Dios, mi rey, mi amado, mi libertador, está buscando hombres, mujeres, para reconstruir esperanza, reconstruir fe, identidad espiritual. Muchos se llaman cristianos, pero usted lo mira, nada de cristiano tienen. Para ser cristiano tiene que hablar como Jesús habló. Para ser cristiano, camine como Jesús caminó. Hable como Jesús predicó. Yo sé que a muchos no le gusta, no es mi problema. ¿Sabe cuál es mi problema? Si yo no hablo lo que Dios me dice que hable. Nuestros muros serían nuestra relación con tan debilitado, porque descuidamos la oración, descuidamos la palabra de Dios, ni la leemos, descuidamos congregarnos, descuidarnos apartar un tiempo para estar con el Señor. Por eso tus muros están debilitados. Que Dios nos ayude en esta hora a tener fuerza en el Señor. También algo importante, no tener compromiso con el pecado. Eso hacen y abren brechas espirituales que necesitan arrepentimiento y restauración. ¿En dónde? Quizá en tu familia, quizá en tu vida, en la iglesia. A veces hay chusmerío. No es bueno eso. Eso trae división, trae debilitar la obra de Dios. Yo sé que lo que están escuchando son hombres y mujeres con una fe inquebrantable. Yo sé que lo que están escuchando son varones y mujeres de Dios que no están en el chusmerío. Les recuerdo que el chusmerío, hablar mal del hermano, del líder, vas a quedar como quedó el pueblo de Israel, dando 40 años ahí, dando vuelta, y tuvo que entrar una generación más moderna.
¿Por qué se quedaron los viejos? Por hablar mal de su siervo, hablar mal del hermano, hablar mal del Señor. La queja, ¿vio? La queja, prioridad parece en el creyente. Que el Señor reprenda ese espíritu en esta hora. Y volviendo al mensaje, tan pronto comenzó la obra, empezaron a aparecer los enemigos. Van a empezar los Sanbalat, los Tobías y los Gesén. ¿Quién era Sanbalat? Era un judío de las 10 tribus, era un samaritano. Mire, un propio hermano poniéndole tropiezo a un hermano. El tema es que Sanbalat se había mezclado tanto con los dioses extranjeros cuando Asiria los llevó cautivo, que el tipo ya miraba a sus hermanos con odio, pero había intereses económicos. ¿Vio que a veces en las iglesias evangélicas hay intereses económicos? Bueno, es problema de esa iglesia. Gracias a Dios que Dios nos guarde de eso. Tobía era un descendiente de los amonitas, enemigo histórico de Israel. Y los árabes, ya sabemos, descendientes de los ismaelitas. Y se burlaban, se enojaron cuando lo vieron a Nehemías en Jerusalén para verificarle el muro. Cuando comienza la obra para Dios, te puedo asegurar y ten por cierto que va a aparecer la oposición. Así que si usted hermano, usted hermana, fiel al Señor, tenés oposición. Ahora, si usted está tibio, ya el otro te tiene en sus manos, no vas a tener oposición, porque es más, te va a hacer ver que sos súper espiritual, te va a hacer ver que estás bien delante de Dios. Es mentira del diablo, porque Él es padre de la mentira. Cuando comienza la obra para Dios, va a aparecer la oposición. ¿Y eso qué trae? No hay avance espiritual en nuestras vidas. La oposición, cuando aparece, es señal de que algo importante está ocurriendo para la obra de Dios. El enemigo, y grabátelo, no ataca lo que amenaza su reino. Él no va a atacar, no ataca. No permitas, usted varón, mujer, hijo del Altísimo, del Eterno, no permita que las burlas, las críticas, amenazan, detengan tu fe en el Señor. No permita que las burlas, las críticas, las opresiones, el chismerío, no permita para que tú vuelvas a edificar los muros. Esos muros caídos que quizás lo estás viendo y necesitan reedificación. Seguramente Sanbalat, los Tobías, los Gesén, se burlaron, amenazaron, los intimidaron, diciendo: ¿qué haces aquí, evangélico? ¿Qué hacen aquí esos pobres judíos? ¿Qué hacen aquí? No nos olvidemos que el enemigo siempre va a tratar de desanimarte, de tener lo que tú quieres hacer para Dios. Va a venir a dividir. Que el Señor reprenda a aquellos que vienen a dividir. En el nombre de Jesús, lo ato en el nombre de Jesús. Él nos dio autoridad para atar lo que el enemigo quiera hacer en la congregación, en tu familia, en tu trabajo, en la sanidad, en lo económico. Que el Señor se encargue. Si el enemigo pelea es porque algo bueno se está levantando. Se lo vuelvo a decir. Si el enemigo te hace guerra es porque algo bueno está en usted. Siga porque va en buen camino. El versículo 20 del capítulo 2 de Nehemías dice: y el Dios de los cielos dice, Él nos prosperará. A nosotros y a sus siervos nos levantará y vamos a edificar, porque los enemigos, vosotros, no tenéis parte ni memoria. Y esto me hace recordar cuando Pedro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que le mandaron, porque el Señor había visitado Samaria, y llega a Samaria, fíjese, Samaria, los samaritanos, y dice que Dios hacía prodigios y milagros, y había un mago de un tal nombre Simón, que el Señor reprenda a los magos, los agoreros, los brujos en esta hora. Quería comprar el Espíritu Santo. Pobre hombre, ignoraba que el Espíritu Santo es Dios mismo.
Y el Señor le dice a través de Pedro, arrepentite, si no vas a caer muerto. Con el Espíritu Santo no se juega. El mismo Jesús dijo que es un pecado que no es perdonado. Hay iglesias que no creen en el Espíritu Santo. No es mi problema. Mi problema es que yo sí creo. Y creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y dice que se tuvo que arrepentir el brujo este, porque no tiene parte ni suerte en las cosas de Dios. El enemigo no tiene ni parte ni suerte, ni en mi vida ni en la tuya. Pero ojo, hay una cláusula en eso, hay un artículo. Tenés que estar en comunión con Él. Él dice así, yo amo a los que me aman. ¿Se entiende? Sigamos. Por eso no permitas las críticas, las burlas, amenazas que detengan tu llamado, que detengan reedificar la obra para el Señor. El enemigo siempre va a querer distraerte, que te bajes del camino del Evangelio de Jesucristo, que bajes de un proceso en el cual Dios te tiene, y usted dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me vienen todos estos problemas? Si te viene porque sos un hombre, una mujer, que lo estás haciendo una obra para Dios. No te bajes, varón, mujer de la fe. Seguimos avanzando. En el capítulo 3, alabado sea Dios, vemos la reconstrucción. El reino de Dios no se edifica con espectadores. Vio que muchos van y miran, qué lindo, hay que hacer esto, pero de ahí que diga, quiero participar, ni a gancho. Como se dice acá, el reino de Dios no se edifica con espectadores, sino con hombres, mujeres, al servicio de la obra de Dios. La iglesia del Señor no es un estadio de béisbol, un estadio de fútbol, un estadio de básquet, no. Es un cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Cada uno es parte de ese cuerpo, somos miembros. Y cada uno cumplimos un rol, una función. Uno está orando, el otro está ayunando, el otro está trabajando. Todos trabajamos. Todos tienen ministerio. Todos. Usted dirá, quiero un ministerio. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Y hoy para levantar un hombre o una mujer, hay que orar al Señor. Que Dios nos ayude, a mí como líder, a seguir con mis hermanos que son tan lindos, y de paso les mando saludos. Tal vez tu parte, varón, mujer, tu parte es pequeña y usted dice no hago nada. Sí, estoy haciendo, y para Dios es indispensable. El Señor no te llamó a hacer todo, pero sí te llamó a hacer algo por su reino. ¿Se entiende? Dios el Señor no llamó a Nehemías. Mire lo que llamó para edificar el muro. Escuche esto. Llamó a sacerdotes, comerciantes, gobernadores, mujeres, padres con hijos. ¿Y qué dijo Nehemías? Edifiquemos el muro. ¿Y el pueblo qué hizo? Empezó a trabajar. Hay que animar al pueblo al que trabaje. En la obra donde estoy, por misericordia que Dios me puso, estamos agrandando la iglesia. Y eso es bueno. Por supuesto que hay oposición. Siempre se levanta alguien. Que el Señor lo sujete ahí. Y dice que cada uno edificó. Mire dónde edificó. Lea la palabra de Dios. Edificó el muro delante de su propia casa, para que el enemigo no entre como ladrón. Esto es muy significativo. Antes de edificar lo externo, edifique lo interno. ¿Cuál sería lo interno? Oración, congregarme, leer la palabra, instruir a mis hijos, tener un buen testimonio. El Señor quiere que tú y yo edifiquemos lo interno, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro carácter, que es muy importante. Y
nuestro testimonio. No descuidemos nuestra casa mientras edificamos el muro. No descuide tu familia mientras sirvas en la obra de Dios. Hay muchos líderes que se enfocan mucho y descuidan la casa y se terminan separados y los hijos apartados. A veces nosotros decimos no nos están viendo, pero sí nos están viendo. En tu casa te ve tus hijos y tus hijas. Por más que no estén yendo en la iglesia, ellos están viendo tu buen testimonio. No descuides tu familia. Y a medida que el muro avanzaba, ¿qué va a llegar? A ver, la oposición. Primero vino la burla, luego la indiscreción, la amenaza y finalmente la conspiración. Dice en el capítulo 4 de este hermoso libro, la burla es una de las armas favoritas de nuestro enemigo. Y aquí Sanballat, ¿qué dijo? ¿Qué hacen estos débiles? Mire cómo te cataloga el enemigo. Que el Señor lo reprenda en esta hora. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Acabarán en un día, y la obra se acabó en 52 días. Increíble. Lo que año no se hacía, en 52 días se edificó el muro. Tobías agregó, el otro, el enemigo de Israel, agregó, lo que ellos edifican el muro, dice que iba a subir una zorra y lo iba a derribar, como diciendo, qué muros tan débiles que no. Los muros nuestros están edificados sobre la roca firme. En la ciudad de Jericó tenía unos muros impresionantes. No lo podían derribar nadie. 7 vueltas, son de la trompeta, cayeron los muros. Con la alabanza, con la oración, caen los muros. Qué bueno que es nuestro Señor, cómo nos enseña. Lástima que la reunión de la radio está terminando. Bendito sea el nombre. Siempre la burla te puede desanimar, me puede desanimar, pero que el Señor lo reprenda a los burlones. Nos puede debilitar tu fe, mi fe. Puede sembrar duda. ¿Vieron que a veces hay duda? Como Tomás, si no veo la marca de los clavos en la mano, si no veo la lanza en su costado. Faltó decir, si no veo en la cabeza las coronas de espina que quedaron ahí, no creeré. Incrédulo, le dijo el Señor. A veces incrédulo dentro de la congregación. Usted sabe que le estoy pidiendo al Señor discernimiento. Le estoy pidiendo discernimiento para ver en los hermanos y las hermanas, a ver con qué espíritu están viniendo a la casa. Y una vez que me da el discernimiento, le digo, el Señor te dice así, en el amor de Cristo. Estamos pidiendo, todavía no lo tengo. Jesús dijo, pedí y se os dará. Llamad y se os abrirá. Y dice la palabra de Dios que Nehemías, un varón conforme al corazón del Señor, no discutió, no discuta con los circuncisos, no discuta con los que no tienen fe, solamente dedíquese a la oración. Ore por esa persona, no lo critique, ore, estoy orando por mi hermano fulano, estoy orando por mi hermana, y eso te va a reedificar tu muro, te va a levantar. ¿Qué hace Nehemías? Hace así, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto que nos desprecia. ¿Cómo nos desprecian a nosotros? Pero bueno, Jesús dijo así, el que le desprecia a ustedes me despreció antes, así que ¿quién? Ya está. Si te desprecian a ti, varón, mujer, es porque antes despreciaron al Hijo de Dios. Que se arreglen con el Señor después. Así que cuando otros se burlan de ti, de tu fe, de tu obediencia, a tu llamado, no descuides, no te metas en ese asunto. Ora, seguí congregándote, leyendo tu palabra, escuchando alabanza, y no dejes de edificar tu muro. ¿Cómo?
yendo a la iglesia del Señor. Y usted dice, no me gusta el pastor, no me gustan los mensajes. Ore, Dios es sabio y te va a llevar a un lugar donde hay palabra de Dios, donde hay hermanos que te van a armar. Todas las iglesias no son iguales ahora. Lamentablemente nos tocó vivir estos últimos tiempos. Así que Dios es bueno. Qué lindo que es nuestro Señor. Siempre vamos a encontrar abuso entre los hermanos. A veces injusticia, ¿vio? Nehemías no ignoró esto. Él los confrontó. Porque no se puede edificar muros santos con corazones injustos. Sanballat invita a Nehemías, mire el enemigo, le invitó a hablar, le invitó a dialogar, fuera de Jerusalén. ¿Vio cuando te invitan? No, hoy no vamos a la iglesia, vamos a la casa de fulano, donde se le dan ¿vio lo que usted ya sabe? Fuman, hablan, menos de Dios y usted está ahí. Está fuera de ¿dónde? De Jerusalén. Está fuera de la iglesia. Usted no está edificándose a sí mismo. Se está contaminando. Esa es la palabra correcta. ¿Qué le dice Nehemías? Un sabio, un copero, que halló gracia delante del rey. Estoy ocupado, le dice. Primero el Señor, segundo el Señor. Primero, papá, me voy a la iglesia, total 2 o 3 horas y después sí, estoy con usted. No hagamos como hacen muchos. Vino mi primo, me quedo en casa. Hoy tengo el cumpleaños de mi nieto, no voy a la iglesia. ¿Qué te puede edificar una fiesta pagana? Porque estoy seguro que si vas a un lugar no van a alabar a Dios, no van a hablar del Señor. Esto es, o sos frío o sos caliente. Término medio, el Señor te vomita. Estoy ocupado, le dice Nehemías. No puedo ir. Qué lindo contestarle a esa gente que quieren que vayas a su fiesta. No, querido, yo tengo mi fiesta. Se llama Jesús el Señor. Murió por mí en la cruz. No busquéis entre los muertos al que vive. Él vive. Él vive y muy pronto va a sonar la trompeta. El que está preparado se va en ese carro de fuego que llevó a Elías, en ese torbellino. Hombre llamado Enoc, que caminó con el Señor y no vio la muerte. No puedo ir. Una de las armas más peligrosas del enemigo no es el pecado, sino distraerte. Vení, vamos, qué lindo, qué esto, qué lo otro. Te empieza a distraerte. No todo lo que dice Señor, Señor va a entrar allá. No todo lo que es bueno a veces viene de Dios. No toda invitación merece un sí. A veces hay que decirle no. Yo tengo mi obra. Para ir avanzando y terminando en estos 5 minutos que nos quedan. ¿Se terminó el muro? Se terminó el muro. ¿Cuánto se tardó? 52 días. Lo que parecía imposible en décadas, Dios lo hizo en menos de 2 meses. ¿Por qué digo década? Porque cuando Nabucodonosor, en su última campaña, que fue la tercera, destruyó todo, pasó 70 años, conforme a la palabra que vino el profeta Jeremías, y luego de 70 años, los reyes empezaron a decir, el Señor me habló, vuelvan los judíos a su pueblo. O sea que pasaron 70 años y no se edificó el muro. ¿Cuántos años hace que no estás edificando tu muro, varón, mujer? ¿70 años? ¿60? ¿40? ¿30? ¿10? En 52 días se edificó el muro. Toda la gloria es para Él. ¿Y qué pasó? Lo que tenía que pasar. Los enemigos reconocieron. Porque la gloria es de papá. Todo es para Él. Acá no existe el yo-yo. Es para Él y de Él. ¿Quién? Jesús, mi Señor.
el que me ama incondicionalmente, el que me rescató como a usted del hoyo de la desesperación, donde vivía en tristeza, hoy vivo con alegría, donde vivía en lloro, hoy canto para el Señor. Ese es mi Dios y ese tiene que ser tu Dios. No cambies por un plato de lenteja tu salvación. No hagas como Pedro, antes de ser el Pedro que conocimos en sus dos cartas que escribió, primera y segunda, seguirle de lejos. No sigas de lejos. No niegues a Jesús. No cambies tu primogenitura por un plato de lenteja. Pero los enemigos tuvieron que reconocer. Reconocieron que Dios había hecho esta obra. Cuando Dios restaura tu vida, algo, nadie puede llevarse la gloria. Solo Él y para Él. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Tal vez hoy hay muros caídos en tu matrimonio. Hay muros caídos en tus hijos. Hay muros caídos en tu ministerio. Hay muros caídos en tu vida espiritual. Quizás hace rato que te apartaste, hiciste como Pedro, para dar un ejemplo, volviste a tu vieja vida, te sacaste la ropa que Dios te vistió con ropas reales, te metiste al mar, que es el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Volvé como el hijo pródigo. Mirá arriba y decís, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dios te está preparando nuevamente con un anillo para devolverte la autoridad. Te está preparando para recibirte con calzado, para que no sea más esclavo. Porque los esclavos en el tiempo bíblico no tenían calzado, pero los hijos tenían calzado. Usted es un hijo, es una hija. No se deje engañar por el Dios de este siglo. Dios tiene preparado ropas de lino fino para envolverte nuevamente y mandar a matar el mejor becerro y hacer fiesta. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios vuelve al redil, hay fiesta, se alegran los ángeles, se alegran los querubines, los serafines, los arcángeles, todo es gloria para Él. Usted vale mucho, varón. Para que usted se haga una idea, usted vale su alma más que todo el oro del mundo. Y mire que hay oro en el mundo. Tenemos el oro negro, que es el petróleo. Tenemos el oro amarillo. Tenemos los billetes. Mire si no habrá oro en el mundo. Pero usted vale más. Qué lindo que es nuestro Dios. Lástima que esto se termina. Y para ir terminando, toda restauración comienza con orar, buscar una dirección, ayunar, leer la palabra, congregarse. Cuando digo congregarse parece que a algunos ni le gusta, pero bueno, ahí está el olor a oveja, está el pastor, ahí oramos uno por los otros. No haga como muchos que conozco, se congregan a través de YouTube, Facebook y no van a la iglesia. No van muchas veces porque no quieren dejar su limonita, su ofrenda. Total, acá yo no ofrendo. Usted me entiende, ¿no? ¿Cómo Dios te puede bendecir si sos mezquino para Él? Que Dios nos ayude en esta hora. Hasta aquí. Dios te bendiga, varón, mujer, Padre celestial. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos ser todo Nehemías. Hoy queremos reedificar nuestros muros caídos, Señor. Levanta a aquellos que están en sus lechos, Señor. Dale autoridad para que diga, me levanto y vamos a edificar mi vida espiritual. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Suscríbase a mi canal, Juan Antonio Cáceres, oficial. Ese es mi canal de YouTube. Y ahí ya le di al comienzo mi número de teléfono por si usted quiere ofrendar para que el evangelio se expanda. Dios te bendiga. Hasta la próxima.